Listo, muy buenas tardes con todos. Estamos en un conversatorio presentes con la doctora María Ángela Guamán, que es abogada de familia, y también el doctor Cristian Jesús Perales, también abogado de familia, junto con Ricardo Juárez, que pertenece también a la Asociación Tenencia Compartida Perú, La Infancia Primero y Perú Latam. Quien les habla, mi nombre es Gerson Herrera, también integrante de Tenencia Compartida Perú, La Infancia Primero y Perú Latam. El tema de ahora que vamos a tratar es justicia y derechos de los niños ante la ruptura de sus padres. Eh, Muchos de los progenitores, incluso acá presente dos, tenemos esta situación, ¿no? De que ante un evento de una separación, una ruptura, ¿no? Muchas veces se incluye a los hijos. Y se tiene que incluso hasta poner ese hincapié, ¿no? Que los padres se separan, pero no los hijos. Sin embargo, la mayoría no comprende eso, ¿no? Y al final, los más perjudicados, como siempre, son los niños, nuestros hijos. Es por eso que se ha hecho este conversatorio, previniendo también de que se viene el 25 de abril, ¿no? Que es un evento que va a ser a nivel mundial, que es contra el maltrato y la violencia infantil. Entonces, queremos comenzar y le damos la introducción o el primer tema a la doctora María Ángela Guamán. Doctora María Ángela, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerson, Ricardo, Cristian? Estoy muy contenta de estar aquí y formar parte de esta cruzada en favor de nuestra niñez. Los niños son primero, son nuestro ahora y son nuestra razón de luchar desde donde estemos, como familia, como sociedad, como Estado. Y más aún con esta hermosa profesión que tengo, la abogacía, es mi deber promulgar y propagar la justicia desteñida de cualquier tipo de discriminación, la justicia por sobre todo, y que los niños aprendan a convivir en equidad. Doctor Cristian. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. La verdad que sí, es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Y como lo decía la doctora María Ángela, los niños, los menores son los más importantes para nuestra sociedad. Y somos nosotros los responsables de garantizar ese desarrollo, ese crecimiento pleno. Y muchas veces, cuando fracasa una relación, sea matrimonial, sea convivencial, los progenitores se olvidan un poco de eso. Se olvidan de que lo más importante son los hijos, de que ellos son quienes necesitan todas las atenciones por ambos progenitores y la participación de ambos. A veces dejan que sus diferencias personales ante el fracaso de la relación se sobreponga a los derechos de sus menores hijos y estos terminan siendo utilizados como un instrumento, como una herramienta, como para poder perjudicar al otro, para vengarse por haber fracasado esa relación o por las diferencias que se hayan generado entre ambos. Es un tema bastante extenso y que trataremos de abordar aquellos temas puntuales o los más importantes que actualmente se vienen dando en torno al derecho de familia. Correcto. Doctores, quisiera hacerles una pregunta a ambos. ¿Qué se tiene que hacer o qué podemos hacer frente a estas denuncias falsas? Que llámenlo como, o los sinónimos que quieran ponerle, ¿no? Porque hay algunos profesionales, colegas suyos, que indican de que no existen las denuncias falsas, ¿no? Entonces, podría ser ahí dos preguntas, ¿no? Si existen o no y qué se puede hacer, ¿no? Y llamémoslo, pongámoslo en sinónimo, ¿no? Denuncias engañosas, mentirosas, ficticias, fingidas, fraudulentas, falaces, erróneas, equivocadas, lo que sean, pero así como hay bastantes temas donde son falsos, no pongo un ejemplo. Podemos decir de que hay dinero que es falso, ¿no? Entonces, sí existe, ¿no? No vamos a decir que no hay, pero sí existe. Existen las denuncias falsas o con el sinónimo que deseen, como lo que les he mencionado, y qué se podría hacer ante eso, doctores, en justo estos eventos de que cuando hay una ruptura de dos progenitores surgen este tipo de denuncias con el único fin de obstruir el vínculo con uno de sus progenitores.
¿Respondo? Doctora, adelante. Sí. Estamos en el contexto de la lucha contra el maltrato infantil. Y dentro de este macro contexto tenemos el contexto familiar, que efectivamente significa esa primera ruptura de la relación de pareja, en la que un hombre y una mujer ya no sintonizan en sus emociones, se enfadan, se disgustan, pelean, y es normal, es propio, es humano. Pero la trascendencia de esa discusión no debe salpicar a la relación de padres. Es ese el primer disloque que existe en esa ruptura. Esa salud emocional, esa educación emocional, no ha sido aprendida por estos progenitores cuando fueron hijos y trasladan eso a su relación. Al verse inconformes con lo que resulta divorcio, separación, entonces uno de ellos se atribuye la indignación, se atribuye el dolor, lo maximiza y se empodera de ese dolor, al punto que se pone ciego, sordo y mudo frente a los reclamos de sus hijos. Quiero ver a papá, quiero ver a mamá, ¿cuándo va a venir? ¿Por qué nos ha dejado? Y a veces su silencio es tan malvado, porque hay un punto en el que la maldad ciega los sentimientos, ciega la razón, que dejamos que los niños respondan solos esas preguntas, en lugar de decirle, papá no viene porque todavía yo no puedo abrirle la puerta, porque me duele. Al verlo a él, veo aún a mi esposo. Obviamente no es en esas palabras, pero hay que ver la forma de hacer entender a los niños que lo que está ocurriendo ahí no es porque papá o mamá no quiere venir a verlos, sino porque yo soy la primera barrera en impedir eso. Seguido esto, es tanta la rabia incontrolada, es tanta el irracionamiento que invade a esta persona que dice, ¿qué hago para obtener la tenencia exclusiva? ¿Qué hago para obtener un divorcio favorable, con daños y perjuicios, pensión vitalicia y todo lo que pueda sacarle a este hombre, a esta mujer? Y lamentablemente se encuentran en el camino con profesionales que no tienen ética, que no tienen desarrollado el sentido de responsabilidad social a partir del ejercicio de la profesión. Entonces les dicen, denúnciale por violencia familiar. Es ahí donde empieza esto que acabo de decir. Es ahí donde se instrumentaliza la ley para hacer daño al otro, sin ningún motivo. Este padre o esta madre nunca violentó ni psicológica ni físicamente a su pareja. Nunca. Pero instrumentalizo la ley porque la ley favorece en primera instancia a la mujer y lo que logro son las medidas de protección. Y con esas medidas de protección logro que ese cerrar la puerta a mis hijos tenga una justificación legal para que mis hijos después no me digan, mamá, era porque tú no querías. No, aquí están las medidas de protección, hijo, tu papá me violentaba. Aunque no te acuerdes, tu papá me violentaba. Y lo hice por protegerlos. Inclusive los involucramos a nuestros hijos en nuestras malas decisiones. Esta denuncia avanza, porque así lo establece la ley, y pasa a la etapa de investigación. Y es ahí donde un fiscal que tiene otro expertise para la investigación de este tipo de denuncias, objetivamente empieza a clarificar la forma, el modus, cómo ocurrió. Y llega a la conclusión, no al lugar a formalizar denuncia. Y hasta ahí quedó. Entonces, ahí viene, ¿no? Eso que tú acabas de decir, Yerson. Esto fue una denuncia falsa. Esto inició mal, era mentira. Pero la ley de violencia no lo dice. No contempla un artículo en el que señale que, de haberse probado en la instancia respectiva que esta denuncia se inició de mala fe, sin medio probatorio alguno, ¿no? Y etcétera, etcétera, recibirá esta sanción. No hay. O sea, el daño ocasionado, el derecho vulnerado a la presunción de inocencia del padre o la madre, pero hablo del padre porque en su gran mayoría son los hombres quienes son afectados por esta ley, no importa. ¿Por qué? Porque se dice que el hombre es el fuerte, el que resiste, el que aguanta. Y seguimos, a través de esa ley, intensificando el machismo
intensificando el odio por odio, separando a la mujer y al varón en una circunstancia legal en la cual debieran entrar en equidad. Porque ahora solo basta la palabra, los 5 minutos que va a la comisaría una mujer, e inmediatamente el aparato estatal se activa en su absoluta protección. Y ya tiene el catálogo de víctima y el hombre el catálogo de agresor. Imagínense, eso es inconstitucional y está ocurriendo en nuestras narices y no hacemos nada. No hacemos nada para cambiar esa realidad, porque hasta que se pruebe lo contrario, soy inocente. Esa es la presunción de inocencia. Pero esta ley avasalló, arrasó, y esas denuncias falsas están creciendo en testimonios, pero no en estadísticas. Están creciendo en padres que están desolados, anímicamente desgastados, económicamente en bancarrota, porque tienen que invertir en abogados para el proceso de violencia, para el proceso de tenencia, para el proceso de divorcio, y en el proceso de violencia tengo un abanico. Estoy denunciado por violencia física. Nunca la toqué, pero estoy denunciado. Estoy denunciado por violencia psicológica, por violencia económica, hasta por violencia sexual. Y si no alcanza con la mujer, entonces incluyo a mis hijos también. Él los sometió, él los violentó, él los maltrataba. Entonces, hay una situación muy manoseada de que hay víctimas. Pero realmente el Estado no está apuntando a una protección integral como debiera ser. La protección es para los ciudadanos, para las personas. Y las personas somos varones y mujeres, vistos así ante la Constitución. Y estas denuncias falsas lo que ocasionan es que haya más feminicidios. ¿Por qué? Porque esta justicia está demorándose, porque está instrumentalizada esa denuncia y no está atendiendo a las reales víctimas. A ellas no las están atendiendo. Por eso es que las tasas de feminicidio siguen creciendo. Las tasas de violaciones siguen creciendo. Porque hay una distracción y el Estado está viendo esto, pero hay un aparato ideológico que cubre, que justifica esas denuncias falsas por el solo hecho de ser mujer. Por su condición de tal, merece protección. Sí, pero por el solo hecho de ser mujer y por su condición de tal, está destruyendo a su propia familia. Sin darse cuenta, el hombre podrá aguantar hasta donde pueda. Pero quien está en el medio, sufriendo las consecuencias de esta irracionalidad, son los niños. Quienes están normalizando, están aprendiendo y van a repetir esa violencia. Esa es la respuesta que yo te podría dar. Gracias, doctora. Doctor Cristian. Sí, cuán cierto lo que dice María Ángela, es una realidad que nos está tocando vivir. Lamentablemente, la ley 30364, la ley de violencia contra la mujer, lamentablemente ha fracasado. Y es un fracaso rotundo. La ley tiene ya varios años en nuestro sistema judicial y lejos de obtener resultados positivos con la reducción de los índices de violencia familiar, estas se van incrementando año con año. Las cifras que actualmente nos muestra el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, son alarmantes. Cientos de miles de denuncias que nos dan una falsa imagen de lo que ocurre en nuestra realidad. Porque lo primero que pensamos al ver las estadísticas que nos presenta tanto el Ministerio como la Mujer, el Ministerio de Justicia, nos muestran una sociedad machista, una sociedad que vulnera constantemente los derechos de las mujeres, de nuestras mujeres, madres, hijas, hermanas, familiares en general, pero que no muestran lo que realmente viene ocurriendo en la realidad. ¿Y qué es eso? Este sistema de protección que en un momento fue pensado para tutelar, garantizar, proteger, resguardar a la persona que venía siendo víctima de violencia familiar, se ha pervertido. Se le está dando una finalidad totalmente distinta a la que fue concebida, ¿no? Que era proteger. La ley 30364, las medidas de protección, la flexibilización en cuanto a las formalidades
para presentar una denuncia por violencia familiar han permitido incluso de que se pueda presentar una denuncia por WhatsApp, por una llamada, sin que exista una evaluación de la presunta víctima, sin que se tenga una declaración cierta, sin que existan elementos suficientes como para que puedan acreditar la existencia de presuntos hechos de violencia o no, y que conllevan inmediatamente a que se dicten medidas de protección porque la norma así lo establece. Es más, las medidas de protección tienen que ser dictadas dentro de las 24 horas que se presentó la denuncia. Y es por eso que se han establecido mecanismos como envía tu denuncia por WhatsApp, presenta tu denuncia por teléfono, que en cierta forma sirve para garantizar a aquellas personas que efectivamente están atravesando situaciones de violencia. Pero también tenemos a ese otro grupo, en donde utilizan este sistema de protección para obstruir ese vínculo, para limitar el contacto que el padre o la madre pudiera tener con los hijos menores de edad. Lamentablemente, nuestra sociedad utiliza los recursos, utiliza la norma en buena medida a su favor, ¿no? Que es prácticamente lo que hacemos casi todos cuando atravesamos un proceso judicial, cuando atravesamos un conflicto, sea familiar o de cualquier otro índole. Y justamente esta ley 30364 te da las herramientas necesarias como para que con una simple declaración, sin un medio probatorio razonable o suficiente como para que acredite esos actos de violencia, yo pueda obtener medidas de protección, pueda impedir el contacto, pueda ser favorecido o favorecida en un proceso de tenencia, en un proceso de régimen de visitas, en una autorización de viaje, en la disolución del vínculo matrimonial. Recordemos que uno de los supuestos para disolver el vínculo matrimonial es la violencia, sea física, psicológica. No solamente que existe una sentencia, sino que esa violencia sea evidente en un proceso. ¿Y qué mejor prueba, no? Tengo mi medida de protección, tengo una evaluación que indica que sí, efectivamente he sido violentada, que he sido afectada, y que se presta justamente a que sea mal utilizado. Entonces, nosotros hablamos justamente de eso, ¿no? De la desnaturalización que se le viene dando a este sistema de protección. Es por eso que muchos colegas, al momento de ejercer la profesión, al momento de patrocinar un proceso, ya sea de tenencia, régimen de visitas, divorcio, la primera recomendación que realizan o formulan es presenta una denuncia por violencia familiar. Presenta una denuncia, conseguimos medidas de protección, lo obligamos a que se retire o la obligamos a que se retire del hogar conyugal, evitamos que ella pueda tener contacto, que se acerque y así vas a ser beneficiado o vas a obtener un mejor resultado en tu proceso, digamos, de tenencia, régimen de visitas, autorización de viaje, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos cómo este sistema que se ha flexibilizado en cuanto a las formalidades termina siendo mal utilizado. Y la única persona que resulta perjudicada con todo este sistema perverso, con esta desnaturalización de las medidas de protección y de las denuncias por violencia familiar, son los menores, porque son ellos quienes se ven privados de poder crecer, desarrollarse plenamente en compañía o en contacto con ambos progenitores y simplemente se quedan con la mamá o se quedan con el papá y se empieza a generar esa manipulación para que manifieste rechazo, para que se aleje cada vez más del otro progenitor, ¿no? Que también se constituye pues en un mecanismo de afectación, ¿no? Los menores son instrumentalizados, son concebidos como una herramienta para perjudicar al otro progenitor, para violentarlo, para vengarse, porque no existe otra lógica, otra explicación a que se utilice este sistema
que estuvo inicialmente pensado para disminuir los índices, erradicar los hechos de violencia, tutelar, garantizar, proteger, y que hoy en día pues está siendo utilizado de forma perversa. Se cuestiona mucho cuando una persona presenta un comentario o una opinión que vaya en contra de lo que la mayoría acepta como cierto válido. Alguien que cuestione la ley 3364 o que cuestione este sistema de protección es catalogado como machista, es catalogado como una persona insensible, irracional, que está en contra de las mujeres o que está en contra de la violencia y que quiere permanecer en la misma situación o el status quo que tenía antes, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de garantizar derechos, se trata de tutelar esas garantías que están establecidas incluso en nuestra propia Carta Magna, en nuestra Constitución, que lamentablemente se vienen descuidando por una situación que realmente está alejada de la realidad. Por ejemplo, no existen estadísticas de cuántas denuncias son rechazadas, son archivadas, de cuántas denuncias simplemente no llegan a obtener una sentencia, porque simplemente desnudaría lo que viene ocurriendo en nuestra realidad, que los alarmantes índices de violencia en contra de la mujer no son tan ciertos. Y acá, lamentablemente, se pierde el enfoque de lo que es la tutela de los derechos de todos los ciudadanos, de todas las personas, porque se enfoca más en la protección hacia la mujer, hacia una mujer que para la ley es incapaz de poder protegerse, incapaz de solicitar el respeto, incapaz de poder exigir que se garanticen o que se cumplan sus derechos, y la considera como alguien que necesita de un sistema de protección tan avanzado, tan estructurado, porque es incapaz de poder defenderse por sí misma, es incapaz de poder garantizar sus propios derechos. Y eso no es así. Lamentablemente se presentan diversas situaciones que terminan por destruir, terminan por dañar este sistema de protección, y es básicamente porque a la mujer se le considera como una persona que no está en condiciones o en capacidad de poder ejercer sus derechos, exigir sus derechos. Y no es así, al contrario, lo que se consigue es un sistema que realmente marca aún más esa diferencia entre hombres y mujeres, porque considera una parte muy superior al otro. Se le considera muchas veces, no de forma general, porque hay casos tanto de hombres como mujeres, que muchas veces el hombre es, por el hecho de ser hombre, una persona agresiva, una persona propensa a vulnerar, a dañar, a violar incluso en algunos casos. Se está marcando aún más esa diferencia, ¿no? Entonces, incluso la propia ley en algunos aspectos es hasta, se podría decir, discriminatoria, porque responsabiliza a una de las partes y victimiza a la otra, como justificando que por el hecho de ser hombre eres agresivo, o el hecho de ser mujer eres la víctima o eres la propensa a sufrir maltrato o violencia, ¿no? Las denuncias falsas existen. Lamentablemente hay un amplio número o parte de la sociedad que no la reconoce como tal, ¿no? Porque existe el derecho de la persona de poder presentar su denuncia y que en el proceso se puede investigar. Sin embargo, acá está el problema, que cuando una persona es denunciada por violencia familiar, seas varón o seas mujer, desde el inicio del proceso se te considera como si fueses una persona agresiva o como si fueses responsable por todo el contenido de las acusaciones. Y eso no es así. Nuestro sistema garantiza la presunción de inocencia, garantiza aquellos derechos fundamentales de las partes que forman parte de un proceso, y más aún cuando es en su condición de investigado, de acusado, de denunciado. Entonces,
ese sistema de protección va incluso en contra de ello, ¿no? Yo sí considero que el sistema de esta ley 3364 debería ser revisada, debería, digamos, ser sometida a una reforma total en donde no solamente se base o se considere a la violencia en contra de la mujer, no, la violencia en contra, la violencia familiar, debería ser la violencia familiar en general, es decir, la violencia en contra del papá, en contra de la mamá, en contra de los hijos, incluso en contra de los otros integrantes del grupo familiar, como son los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos. Es decir, una ley debe estar dirigida, encaminada a la protección o a toda la sociedad en general, no a un determinado sector o grupo. Al menos cuando no existe o no se ha logrado acreditar que exista esa diferencia tan marcada que amerita una protección absoluta a una de las partes y el rechazo total o que esté en contra de la otra parte, ¿no? Entonces va en contra de nuestros propios principios, de nuestro propio sistema judicial. Correcto, claro. Queremos darle la bienvenida. Está Eloísa Zapata, que es una madre activista también, pertenece a Tenencia Compartida Perú, también Perú Latam, ¿no? Ella también es una madre que sufre esta obstrucción y incluso, ¿no? Pidió apoyo al Ministerio de la Mujer, siendo ella mujer, pero sin embargo se la negaron, ¿no? Y conozco también, no solo como Eloísa, conozco muchas madres que también han sufrido esta obstrucción, ¿no? Y siendo mujeres, y habiendo un Ministerio de la Mujer, ¿no? Eloísa, muy buenas tardes y bienvenida. Y Ricardo, que está pidiendo también la palabra después. Adelante, Eloísa. Ya después de mi pregunta, quiero hacer una preguntita. No, solamente agradecer y bueno, sí, pues lamentablemente en el CEN creo que no solamente los varones pasan esto de la obstrucción, ¿no? El alineamiento de parte de los padres obstructores o en el caso de los varones de las madres, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué debemos hacer en estos casos, ¿no? Que tenemos problemas con el CEN. Doctora María Ángela, su audio. ¿Ahora me escuchan? Ya, sin esto. Ahora sí. Ya. Bueno, te decía Eloísa, conozco a pinceladas tu caso, porque no tengo el manejo de todo tu caso, pero sí comprendo en la gran magnitud el sufrimiento que tienes. Y no es posible que estemos hablando ahora de antivalores, ¿no? De injusticia, de falta de verdad, de corrupción, de discriminación. En estos tiempos, en pleno siglo XXI, donde la equidad debiera imperar y el respeto a la ley, todavía estamos con estos temas. El CEM es un centro de emergencia mujer que forma parte de una ingeniería bien organizada, ¿no? Esta ingeniería que viene amparada por una ideología que ya está tomando forma de ley. La ley 3364 establece que es la protección de la violencia ¿no? contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero la mujer está siempre adelante. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué se les pone a la mujer adelante? ¿Por qué? Porque es el sector realmente que va a generar mayor fuerza, mayor empatía y nadie se va a poner en contra de la violencia contra la mujer, ni yo misma. Pero cuando esta ley utiliza a las personas y aún no se dan cuenta para otros fines más deslenables, más espurios, realmente es ahí donde viene el análisis y la denuncia. Esta ley no tiene el objetivo de proteger. Esta ley solamente busca generar más divisiones entre hombres y mujeres.
las parejas de por sí, decía al inicio, terminan la relación muy mal. ¿Por qué? Porque son sentimientos frustrados. Es el que yo te quiero y yo te dejé de querer, ¿no? Es el que yo me voy y tú te quedas. Ya no te amo. A esa situación, a ese contexto muy íntimo, se suma la ley 3364 para decirle, no estás sola en tu sufrimiento. Hermana, amiga, mujer, no estás sola. Ven aquí, denuncia y conmigo destruyamos a ese hombre que ya no te quiere. Esa es la idea, esa es la imagen, ese es el mensaje de una mujer frente a esta ley, ¿no? Y entonces empieza, ¿qué más puedo hacer? Y empiezan a denunciar y a denunciar y a denunciar. En este caso te tocó a ti y al obtener el papá de tu niña, digamos, al tomar posesión del derecho de tu hija, él solamente está haciendo lo que harían las personas que no actúan con racionalidad. Es darte donde más te duele. Porque seguramente, ¿no? Seguramente en algún momento tú dijiste hasta aquí y por este motivo. Y eso él no lo acepta hasta ahora. Es esa irracionalidad la que viene amparada con la ley. Porque la ley debiera ser racional. Porque esa ley debiera ser trabajada por legisladores racionales. Legisladores que realmente tienen estudio del contexto, tienen una asesoría técnica para enfrentar y batallar contra ese contexto. Pero ahí tenemos a nuestros legisladores. Gente que ni siquiera tiene estudios concluidos, gente que ha entrado por obra y gracia del Espíritu Santo al Congreso. Gente que forma comisiones de la familia, comisión de la mujer y familia, que no tienen ni siquiera el mínimo, ni la mínima, empatía con solucionar el conflicto, ¿no? Porque solamente son voceras de esa ley de género que quieren enquistarse aquí en el Perú. Y ya está ahí avanzando la situación, porque lo que quieren es el enfoque de género, ¿no? La ley de género lo que quiere es aprobar la diversidad de la autopercepción que tengo. Si hoy día me percibo Mario, pues la ley se tiene que quedar callada. Y si mañana me autopercibo María, también la ley se tiene que quedar callada, porque ya está esto empujándose por un gran sistema. Y al fin y al cabo, mi querida Eloísa, tu problema, como el de muchas mujeres y de muchos varones, va a quedar en un segundo plano. Porque tú te puedes convertir, por esta ley, en varón, siendo mujer. Entonces, tú vas a ir a pelear una tenencia de varón a varón. Si la ley dice que la tenencia es de los padres, entonces los padres se perciben mujer y varón. Pero esta ley va a trastocar todo a este punto de que realmente no vamos a, al fin y al cabo, ni siquiera poder proteger a nuestros hijos. Esta lectura rápida que te doy es el apocalipsis al cual vamos a llegar. Si es que hoy no tomamos conciencia y si es que hoy no tomamos la batuta en esta lucha. Tienes las herramientas en el tema de evaluaciones psicológicas, ¿no? Como todas las personas, tienes sus antecedentes penales, antecedentes judiciales, están limpias en el sistema, pero están acusadas por una ley. Y es ahí donde nos nublamos, ¿no? Y la ley está por debajo de la Constitución. Esa ley es una creación de momento, es una herramienta que está siendo utilizada con otros fines. Entonces, ese aspecto de esa ley tenemos que llevarlo al Tribunal Constitucional. Y si el tribunal no escucha, habrá que llevarlo a instancias internacionales. Pero esto significa hacerlo en grupo. Hacerlo realmente como personas y ciudadanos que nos estamos viendo afectados por esta ley. Mientras eso no ocurra, tu caso va a continuar siendo tu caso. Tu pelea va a seguir siendo tu pelea. Y no vas a encontrar la fuerza porque no hay un grupo atrás de ti como lo hay en esta ley que impulsa y empuja y se hace ley, se hace visible, manda, ordena, destruye, deteriora. Es lamentable lo que te digo, pero es la verdad.
Yo no puedo mentirte, yo no puedo decirte, Eloísa, haz esto, haz aquello. El proceso de tenencia no es como hacer la torta. Estos requisitos y ya tienes la torta. No es así. Porque tras un proceso de tenencia, un proceso de violencia familiar, hay seres humanos irracionales, hay seres humanos dominados por el odio, por la ira. Hay seres humanos que no tienen educación emocional y que te van a hacer daño donde más te duele e instrumentalizando a tu propia hija. Lamento no tener la respuesta, Eloísa. Lamento, solamente te puedo dar recursos técnicos para que puedas llegar a largo plazo a tu objetivo. En serio que lo lamento mucho, pero tengo que decirte la verdad. Gerson, tu audio. El audio. Perdón, doctora, sí, como le que decía, gracias por sus palabras. Sí, es crudo, ¿no? Pero a veces es bueno escucharlo, porque a mí me tocó también, ¿no? Escucharlo una vez, una abogada que también cuando yo estaba esperanzada en poder ver a mis hijos, sufro de esta obstrucción. Hoy día cumplo 611 días que no veo a mis hijos, pero esta abogada en verdad me lo dijo así como usted lo ha dicho a Eloísa, ¿no? Y sí, lloré, sufrí bastante cuando me dijo eso de que iba a demorar años, porque yo pensaba que iba a durar meses. Y justo eso fue lo que le dije al juez, que tuve la audiencia hace 3 días, o 2 días, perdón, en tenencia, donde le manifesté a él y a la fiscal del Ministerio Público que el peor error que pude haber cometido en mi vida fue haber confiado en la justicia, de que iban a hacer algo para que yo pueda recién ejercer mis derechos también como padre, ¿no? Y no estar pidiendo permiso para matricularlos, para llevarlos a jugar, para llevarlos al hospital, para verlos. Simplemente a mí no me hacían valer mis derechos como padre, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Lo que tenemos que vivir, no solamente nosotros, sino muchos padres también. Ricardo levantó la mano. Ricardo, tal vez quieras comentar algo. Sí, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a los doctores. Sabemos que existe esta ley que beneficia a la mujer, pero sin embargo ya nos hemos dado cuenta de que está afectando a muchos niños, ¿no? A los hijos. También sabemos de que existen leyes a favor del niño, pero que estas no se respetan. ¿Qué es lo que creen que se debería hacer, que se debería cambiar o de pronto desarrollarse para que el niño sea el principal, ¿no? Se piense en él principalmente para evitar todos esos problemas? En cuanto a sus derechos, claro está. Claro. Doctores, permítanme tal vez añadir algo más a la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer para en verdad esta ley no solamente se piense en la mujer, ¿no? Sino también se piense en todos los integrantes del grupo familiar, como es el ministerio, ¿no? ¿Qué pasa, doctora? De que es correcto también de que estas instituciones como el Ministerio de la Mujer o el Centro de Emergencia Mujer pongan metas, es correcto, porque, como lo dice Ricardo, al final está afectando y por el simple hecho de estas trabajadoras cumplir con su trabajo, llegar a sus metas de medidas de protección, y que no lo digo yo, está en un documento que es público, ¿no? El Plan de Acción Conjunto del 2019, donde les dicen que tienen que colocar 86,000 medidas de protección. Entonces, ¿es correcto, doctora, que se pongan metas a unas medidas de protección a una institución que es del Ministerio de la Mujer, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, y al final, como dice Ricardo, que afectan a los niños y no se cumplen las leyes que protegen también a los niños? A ver, para conocer el problema hay que meterse en el problema, en principio, ¿no? Y los papás y mamás ya están metidos hasta el cuello. Pero la sociedad no está metida en el problema, hasta que les pasa, hasta que les toca. Eso es por un lado. El grado de insensibilidad, de poca empatía con la niñez es mayúsculo.
Eso lo podemos ver en el contexto de violencia social, niños expuestos a la mendicidad, niños expuestos al trabajo infantil, niños expuestos en temas de prostitución, niños expuestos en temas de guerras, de tráfico ilícito de drogas, etc. Y eso lo vemos todos los días en las noticias nacionales e internacionales. Pero tomamos el café, vemos el reloj y nos vamos a hacer nuestra vida. Porque ese no es mi problema, ese no es mi contexto. Veo, mi hijo está en el cuarto estudiando, mi otro hijo está jugando. Aquí en esta familia no pasa nada. Esa es la primera barrera que tenemos que romper, ¿no? La insensibilidad, la anomia, llámenle como quieran, que como ciudadanos tenemos frente al tema de la niñez. De por sí el Estado ha subestimado el problema de la niñez. Ha subestimado el dolor y el sufrimiento de muchos niños. El sistema de justicia no tiene un enfoque de derechos desde una perspectiva de infancia. Lo tiene desde una perspectiva de género y lo tiene muy bien desarrollado, muy bien protocolizado, muy bien adoctrinado, porque todos los jueces juzgan con perspectiva de género. Ningún juez juzga con perspectiva de infancia. Entonces, ¿de qué justicia podemos esperar nosotros? ¿De qué justicia podemos hablar? Y aquí nos podemos pasar todo el día en este Zoom, queriendo buscar la respuesta. Pero no hay una respuesta. Lo que necesitamos es acción, es darle la cara a este sistema. Y como decía en alguna oportunidad otra Giovanna, no voltear la cara. No es mi problema, no es mi problema. Entonces, ¿quién va a avanzar así? Nadie. Por otro lado, estamos en pleno siglo XXI y estamos conscientes de que la respuesta de la justicia es ineficaz, es lenta, es discriminatoria totalmente y es insensible. A esto se han sumado las alianzas con los ministerios y tenemos el Gran Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que ha tomado la batuta, ¿no? Y ha formado alianzas con el sistema de justicia para supuestamente proteger a la mujer y a la niñez. Pero, al fin y al cabo, ni a uno ni a otro. Lo que está haciendo es enraizar la ideología de género en el sistema de justicia. Entonces, cuando un hombre o una mujer, en su gran mayoría hombres, acuden a un sistema de justicia para ser juzgados frente a la ley de género, ¿ante quién están yendo? ¿Ante el juez? No, están yendo ante el juez y parte. Porque ese juez tiene que responder con lo que tú has dicho, con su productividad. Él no puede sentenciar en contra de la ley, ni siquiera a favor de la mujer, ¿eh? Él no puede sentenciar en contra de la ley, porque eso le suma, no, eso le baja puntos en su ascenso como magistrado. Si tú no hablas modo género, no estás dentro del sistema judicial. Basta con ver los perfiles para los concursos públicos. Un poco más te dicen que tengas tu bandera de género para que entres al concurso. Basta inscribirse una sola o dos cursos o tres cursos que se propagandizan en las redes de diferentes centros privados, inclusive del mismo estado, cursos gratuitos, donde todos los jueces y juezas hablan como, discúlpenme, como periquitos del género. Y pobre de ti que le hagas una pregunta. Yo le hice una pregunta a un juez de Lima Este, en un curso que me matriculé. A ese juez yo lo conocí hace 5 años atrás y tenía otra perspectiva. Ahora tiene perspectiva de género. Cuando le pregunté sobre las denuncias falsas, cuando le hablé que la ley era muy amplia y muy abstracta, se molestó. Ya no me decía María Ángela porque al inicio me reconoció, hola María Ángela, y después, doctora Guamán. No es así. Por favor, usted se ha matriculado en un diplomado para aprender de género, de la violencia de género, y usted está en otra. ¿Te imaginas? Un magistrado en Lima Este. Y ese magistrado va a hacer diferentes charlas a las diferentes cortes a nivel nacional. Es triste cómo el sistema de justicia ya está vendido, ya está adoctrinado, ya tomó parte, ya tiene su bandera. Y por último, la niñez
no está en agenda nacional, ni siquiera está en agenda política, ni siquiera está en la agenda de los candidatos. Yo sé que en la agenda de ustedes y en la mía sí está, pero somos pocos. Tenemos que crecer. Tenemos que realmente comprarnos este pleito. Como afectados, como defensores, como ciudadanos, tenemos que comprarnos este pleito. Porque esto lo van a sufrir los hijos de nuestros hijos. Y nos va a caer una sanción moral de esos hijos de nuestros hijos cuando digan, ¿por qué no hicieron algo? ¿Por qué yo estoy igual que mi abuelo preso ahora por haber ido a tocar la puerta y querer ver a mi hijo? ¿Por qué no hicieron algo? ¿Por qué solo pelearon por ustedes, por obtener su resolución, su sentencia, su régimen de visitas? ¿Por qué tuvimos que judicializar temas de familia a este extremo que, como dices, tengo que tener un régimen para ver a mi hijo? Tengo que demostrar con exámenes psicológicos, antecedentes y un montón de papeles que terceros tengan que decir que soy un buen hombre y un buen padre, una buena madre. No basta con mi palabra, pero sí basta con la palabra de la madre, que dice, yo soy la madre, yo lo tengo 3 años, vive conmigo, él se fue. Es violento, no pasa pensión, tenencia exclusiva. Entonces, el sistema de justicia está atacando a la familia, que es el núcleo de la sociedad y que está amparado por la Constitución. Entonces, una ley miserable está destruyendo un sistema constitucional en el cual hombre y mujer tienen igualdad ante la ley, en que los padres tienen garantizados sus derechos a ejercer su paternidad y su maternidad, pero esta ley miserable no le importa. Y estamos haciéndole caso a una miserable ley. Y no le hacemos caso y ni siquiera nos tomamos la molestia de ir a leer la Constitución, de ir al sistema supranacional. ¿Por qué? Porque nos hemos visto rendidos, nos hemos visto derrotados. ¿Y quién no? Claro que sí. ¿Quién quiere estar ahí metido en procesos? Pero tienes que defenderte. Tienes que darle y darle la ducha. Tienes que estar tras tu proceso. Eso les digo cuando me dicen, doctora, no sé cómo voy a hacer. ¿Y cuál es tu número de expediente? No sé. ¿Y no sabes? No, es que mi abogado es el que lleva todo. Entonces, ¿cómo piensas tú proteger? ¿Cómo piensas rescatar tus derechos de padre? ¿Cómo piensas involucrarte en la vida de tu hijo si ni siquiera el número de expediente lo sabes? Y es ahí donde pues entran los abogados, ¿no? Los malos abogados, como buitres, y ven como si fuese una carroña el problema familiar y dicen, yo de esto voy a vivir. Y voy a prolongar y voy a profundizar los problemas. Y de esto voy a vivir. Malos abogados que no tienen conciencia, que no tienen un mínimo de bondad, que lo que están haciendo es solamente destruir a un niño emocionalmente, destruirlo en sus derechos. Miserables también son miserables, porque eso no se hace. No actúan con ética. Actúan solamente por un interés económico, vivir del dolor ajeno. Gracias, doctora Marian. Doctor Cristian. Sí, bueno, la doctora María Ángela nos acaba de exponer a todos los abogados, ¿no? Bueno, digo de forma general, muchos utilizan estos recursos para beneficiarse. Una denuncia por violencia familiar le garantiza, le asegura al abogado por lo menos 2 o 3 años de proceso judicial, entre juzgado de familia con las medidas de protección, investigación en fiscalía y en caso llegase a pasar hasta juzgado penal, si es que se corroboran los hechos de violencia, estamos hablando de por lo menos 2, 3, hasta 4 años de proceso judicial. Y eso es a lo que muchos apuntan, trabajo seguro, sin importarles qué es lo que venga ocurriendo a la interna de esa familia. Lo que respecto al caso puntual de la señora Eloísa Zapata, es un vivo ejemplo de lo que es nuestro sistema de protección contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué? Porque vemos la perversión
cómo es que este sistema se ha pervertido y se ha constituido en un instrumento de afectación a alguno de los progenitores. Veamos. En la evaluación en fiscalía, por ejemplo, se ha determinado que no existieron los actos de violencia, que el menor involucrado no presenta ningún tipo de afectación, que la acusación presentada por el denunciante no ha podido ser corroborada, incluso los testigos y medios de prueba que él ha ofrecido se contradicen. En fin, no hay ningún tipo de elemento o sustento para esa acusación. Proceso que lleva por lo menos 2 o 3 años en tramitación, en investigación, y que ya obtuvo una primera resolución declarando que no procede continuar con la investigación, no hay elementos. Entonces, lamentablemente, este sistema de protección, como está concebido y como viene siendo utilizado, se presta justamente para ello, para que el otro progenitor tenga un argumento para decir, hay medidas de protección, hay una investigación, hay hechos de violencia, por lo tanto no se puede acercar. Mientras tanto, una madre está impedida hace más de 2 o 3 años de poder ver a su hija, de tener contacto con ella. Es más, ni siquiera sabe cuál es la actual situación de la menor en estos días. Y esta situación que atraviesa una mujer, también lo atraviesa un padre, y con mayor frecuencia. Nosotros no estamos tratando de sesgar la visión de esta problemática y decir que esto solamente afecta a varones. No, afecta a hombres y a mujeres por igual, y principalmente afecta a los menores de edad, que es más utilizado, es más frecuente el uso de esta perversión del sistema de protección a manos de la mujer que la del hombre. Sí, en cierto punto, es algo afirmativo, pero no necesariamente significa que solamente exista la violencia o el mal uso de este sistema por parte de la mujer. No, existe por parte del hombre como la mujer. Es una situación que se viene presentando, es parte de la realidad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros contra ello? ¿No? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo ante una denuncia falsa? ¿Qué puedo hacer yo ante este sistema de protección? Pues realmente es muy poco lo que puedes hacer. Cuando se presenta una denuncia en contra, ya sea del varón o de la mujer, lo único que puedes hacer es ver cómo la denuncia pasa al juzgado de familia y concluye con medidas de protección, porque si no se dictan medidas de protección, ojo, si no se dictan las medidas de protección, probablemente termine sancionando al especialista legal o al juez que termine emitiendo su resolución o que se demoró en emitir la resolución. Conocí hace poco el caso de un juez especializado en familia de Lima Norte que fue suspendido por no haber dictado medidas de protección. La verdad que no contaba con los medios de prueba, pero existía una ficha de valoración de riesgo que decía riesgo moderado y fue suspendido y luego fue despedido prácticamente, ¿no? Por no haber dictado las medidas de protección en su momento. Justificó su decisión, bueno, no tenía los elementos suficientes como para poder justificar que se deban otorgar o no estas medidas de protección. Entonces, ahí vemos una muestra de cómo es que nuestro sistema está encaminado, está enfocado justamente a ello, ¿no? A dictar medidas de protección. Es más, los jueces muchas veces se encuentran condicionados a dictar medidas de protección por el temor de las posibles consecuencias que ello pueda traer. Nuevamente, no se concibe dentro de nuestra sociedad que alguien esté en contra de la ley 30364, que alguien esté en contra de la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. La inversión que se realiza cada año en este sistema de protección es bastante considerable y lamentablemente no está dando resultados. No lo vemos, los resultados no se aprecian. Y no se aprecia básicamente ¿por qué? Porque el problema de la violencia se está enfocando o se está tratando o atacando desde un ángulo que no corresponde.
desde una posición que no va a dar ningún fruto. Construir nuevos centros de emergencia mujer, construir, autorizar nuevos juzgados especializados, fiscalías especializadas en violencia familiar, no van a lograr que los índices de violencia disminuyan. Al contrario, van a seguir incrementándose. Y al momento de incrementarse, van a seguir justificando justamente todo este sistema o pseudo sistema de protección. Si nosotros nos podemos analizar dónde se encuentra la raíz de la violencia familiar, esta puede ser encontrada desde varios aspectos: drogadicción, alcoholismo, situaciones, crisis económica, de cierta forma, que son problemas emocionales, problemas psicológicos, psiquiátricos, que son la razón de la existencia de la violencia familiar. Entonces, el sistema que actualmente tenemos no va a tener ningún resultado positivo, porque lejos de combatir el origen del problema, lo que está haciendo es motivar, incentivar, alentar, dar herramientas para que este problema, este conflicto de la violencia se siga incrementando. Si el Estado destinara el 50% de los recursos que hoy en día se destinan a la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, y si ese 50% se invirtiera en sectores que realmente contribuyan a combatir los problemas o los procesos de violencia, vamos a obtener mejores resultados. Educación, salud mental, capacitar a los padres para que puedan coexistir, tener una convivencia sana, una buena relación. Hay algo que muchas veces se termina de distorsionar. Cuando uno se convierte en padre o madre, se genera un vínculo que es interminable, que no se va a borrar absolutamente con nada. El ser padre no puede deshacerse absolutamente con nada. Vamos a ser padres hasta el día en que nuestros hijos dejen de existir o hasta el día en que nosotros dejamos de existir. Y es algo que no terminamos de entender. Vivimos en una sociedad tan limitada de razonamiento que no ve más allá de lo que es su propia perspectiva. Mientras nosotros no enseñemos a la sociedad cómo es que se debe combatir la violencia, que tanto varón como mujer somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, responsabilidades, que ese vínculo de padres no se va a terminar jamás y que el hecho de que funcione o no funcione una relación sentimental, matrimonial, de pareja, no es óbice para que nuestra relación como padres fracase. Conozco muchos casos en donde ex esposos, ex convivientes, que ya tienen cada uno parejas por su propio lado, están rehaciendo sus vidas, mantienen una muy buena relación como padres. Y eso se ve reflejado en el rendimiento que los menores tienen, por ejemplo, en el desarrollo de las actividades escolares, en su comportamiento, interrelación con sus demás compañeros, en sí con toda la sociedad, porque eso es justamente lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en solucionar el problema. Y esta ley, lamentablemente, no está atacando el origen del problema. Se está yendo por las ramas, se está yendo por el lado más fácil, el lado más rápido, el lado que garantice que con cada centro de emergencia mujer que se habilite, se creen por lo menos 10 o 15 puestos de trabajo más para especialistas, abogados, psicólogos, psiquiatras, visitadores sociales, que se destine más dinero,
que se ofrezcan premios, reconocimientos para los juzgados o las fiscalías que obtengan más sentencias, más resoluciones favorables en contra de una mujer o en contra de quien denuncia por violencia familiar. Se está comercializando. Se está comercializando un conflicto que día a día se sigue incrementando y que no se está combatiendo. La ley 30364 no está atacando el problema, no se está enfocando en el origen, en la raíz, se enfoca en las consecuencias y, es más, incentiva a que siga el conflicto. Lo que sí se podría hacer es, por ejemplo, garantizar una mejor educación, garantizar la salud mental, psicológica de las familias, no con el ánimo de intervenir en la estructura familiar, pero sí de garantizar una salud mental, porque no solamente se trata de los padres, se trata de los padres, de los hijos, de toda la estructura familiar que está de por medio. Y eso es algo que nosotros hemos perdido totalmente el enfoque, hablando de enfoque. Lamentablemente estamos abordando el problema de la violencia desde un ángulo inadecuado. No estamos haciendo nada por este problema que es el de la violencia familiar. Y vamos, es violencia familiar, no es violencia del hombre contra la mujer, no es una guerra entre sexos, es violencia familiar que se da dentro del contexto o entorno de la familia. Y eso es lo más importante, la familia, que no se está protegiendo, que no se está garantizando. Lo que se hace es seguir incentivando justamente esta brecha o esta diferencia que hay entre varón, mujer. Y en medio tenemos a los hijos que están atrapados en este fuego cruzado entre ambos progenitores, ¿no? Gracias, doctor Cristian. Sí, al final, en vez de proteger a la familia, se la destruye. Doctores, una consulta. Se habla mucho de tenencia, régimen. ¿Es correcto decir tenencia compartida, custodia compartida? ¿Cuál es la diferencia para también ilustrarnos un poco? Porque hay muchos que también desconocen y dicen, es régimen, es tenencia, es custodia, o qué es custodia, qué es tenencia. Y si está correcto decir régimen de visitas. Mira, para la literatura jurídica y la doctrina y la academia se han creado términos, ¿no?, muy técnicos para amparar derechos. La patria potestad, quiero empezar por eso, es una figura grande, es la figura que autorizada por ley hacia los padres, en el sentido de que se les ampara sus derechos y deberes frente a sus hijos, frente a la crianza, frente a la formación, frente a la protección de sus derechos, frente a la protección a su integridad psicológica y física. Estos padres conservan la patria potestad hasta que el hijo se hace mayor de edad. Ahora, en el transcurso de la vida esta pareja se separa y deciden tomar caminos diferentes. Y el niño pues no es un mueble al cual podrían ellos partir en dos y llevarse cada uno una parte de él. Entonces sale la pregunta, ¿quién se queda con los hijos? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién lo cuida? ¿Ya? Entonces a raíz de eso se decide entre los dos, y esa debiera ser la decisión más democrática, porque estás decidiendo sobre un derecho ajeno. Te estás involucrando a decidir por un menor que, a pesar que tiene el derecho a ser escuchado, va a obedecer la decisión de los adultos, que en este caso son sus padres. En este primer ámbito democrático debiera primar el diálogo, ¿no? Debiera primar el interés superior del niño, no de la mamá ni del papá, sino del niño. Y sobre todo debiera primar el arraigo que ese niño ya tiene en ese contexto familiar, con abuelos paternos y maternos, con un colegio, con amigos, con sus gustos, con su vida. Eso debiera primar. Si eso prima, entonces deciden y dicen, bueno, pues yo soy médico y voy a tener que hacer viajes
y realmente por esta temporada, los 2 siguientes años, no voy a poder hacerme cargo de nuestro hijo. Perfecto, entonces la mamá dice, bueno, yo asumo la tenencia de nuestro hijo. Tenencia significa tenerlo, estar bajo mi amparo, estar bajo mi protección. La tenencia y custodia ya es una literatura de la academia, ya es parte de la doctrina, que le ha agregado ese plus a tenencia. Tenencia y custodia. Yo lo tengo, yo lo cuido. Eso es tenencia y custodia. Ese es un escenario ideal. Ponernos de acuerdo. Yo lo tengo al niño en esta casa, que es nuestra, y seguimos manejando el tema económico como siempre, ¿no? Los gastos de educación, salud, y los otros gastos, bueno, pues van a ser particulares y los demás compartidos. Y bueno, tú tienes las puertas abiertas, claro, avísame antes de venir y visítalo al niño, sácalo, llévalo y la normalidad absoluta. Pero cuando ahí confluyen temas de pareja, que vuelvo a decir, el derecho de familia trabaja sentimientos y afectos, después los regulariza, después los legisla. Pero hemos hecho al revés, hemos legislado sin conocer los contextos, sin conocer a las personas que están en ese conflicto. Por eso es que el código y la constitución, el código de los niños y adolescentes, la constitución en el aspecto de familia, tiene que actualizarse, tiene que empezar a sintonizar con los reales problemas y actuales problemas que tiene ahora la familia. Ocurre el contexto del pleito, entonces, centro de conciliación, la primera instancia. Y el conciliador, teniendo la facultad de proponer alternativas de solución en materias que son conciliables y derechos disponibles, no ofrece en el menú que tiene la tenencia compartida. De frente, tenencia, la mamá, régimen de visitas el papá, pensión de alimentos el papá, visitador y proveedor el padre, cuidadora la madre y administradora la madre. No les da la opción. Hay otros que van informados y eso también es el no ir informados. Siendo adultos no conocen cómo van a regular los derechos de sus hijos. Y ahí dicen, doctor, es que yo firmé, mi abogado me dijo que firme. Señor, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cómo usted va a firmar un documento? Es una sentencia la que está firmando y ahora quiere que yo arregle lo que usted no hizo bien. Por eso es el desinterés. El primer desinterés es de uno mismo. El zafarse, querer zafarse del problema en algunos casos, o el no buscarse mayores problemas. Entonces, arreglan en ese momento y después se pesan porque el acuerdo de tenencia es con la mamá, en el domicilio de la mamá, y las visitas es previo acuerdo. Cláusula totalmente es ponerte pues el cuchillo tú mismo, es hacerte el harakiri. Porque si estás terminando mal con esta señora, con este señor, ¿qué previa, ¿no?, comunicación va a existir si ni te quiere ver? Lo último que quiere es acordarse ni siquiera del tono de tu voz. No te va a contestar las llamadas. Y como esa acta de conciliación no acarrea, no hay una sanción, no hay una penalidad, como sí lo hay en conciliaciones en temas de Estado, entonces, hazme lo que quieras. Procésame. Y como no me van a sancionar, ¿por qué no me van a sancionar? A lo mucho me van a requerir que cumpla con el acta de conciliación. Pero el apercibimiento llegará así hasta multa. Así. Y la multa si quiero la pago, si quiero, y si no la pago, igual tengo ahora el contexto de COVID para decir, no hay dinero, el sistema económico está pésimo, ¿y dónde voy a pagar la multa? Y sigo con mi hijo ahí y obstruyendo el contacto. Ahora, explicada la figura de tenencia y régimen, de tenencia y custodia, vamos a lo otro, que también para mí está muy mal encuadrado en el sistema de familia. Régimen de visitas. Un régimen significa dosificar, un régimen significa organizar, un régimen significa respetar horarios y días. Digo yo, ¿los sentimientos podrían entrar a cuadricularse de esa manera? ¿Podrían tabularse? ¿Podrían dosificarse los sentimientos y las relaciones? A un hijo le va a decir, no, aguántate. ¿Tú te puedes aguantar un estornudo, Gerson? No. Y si lo haces, viene con más fuerza después y ya te has contaminado, ya estás enfermo. Entonces, a tu hijo le puedes decir, lo vas a ver 2 veces al mes a tu papá.
Hoy día no lo vas a ver, hoy día no vas a ver a tu mamá. Y el niño, con esa expectativa, con esa revolución que se le viene dentro de querer compartir con papá o mamá el juego, el salir a pasear, se resigna. Y tiene que esperar el buen humor de la mamá o esperar, según su tabla, qué día le toca ver a su papá, qué día le toca querer a su mamá, qué día le toca ser hijo frente a ese padre y a esa madre. Entonces, el sistema de justicia es duro, es brutal con los derechos del niño, porque no podemos segmentar la crianza de un hijo. Los roles son paternos y maternos y se manejan en corresponsabilidad. Debiera existir ese nuevo paradigma del derecho de familia. Pero como estos problemas no salen a la luz, la sociedad no los habla, no los socializa, no los conversa, entonces, no, eso pasa pues de 100, 3. No vamos a regular, no nos vamos a tomar la molestia de legislar, de llamar a una sesión, a un pleno y debatir una nueva ley, debatir una modificación extrema en el Código de los Niños y Adolescentes. Eso es. Mientras no les movamos la patita a esa mesa del sistema burocrático, del sistema legislativo, nuestros problemas van a ser siendo nuestros. Ya no van a ser problemas del Estado. Entonces, tanto la custodia como el régimen de visitas, la custodia exclusiva y el régimen de visitas, son el cáncer del derecho de familia. Y abogados que promulgamos y damos esa primera opción, sinceramente no somos abogados de familia, porque les estamos dando la resignación de ver a puchitos, como se dice, a tu hijo. Todavía lo vas a ver, ¿qué más quieres? Y ella que se encargue, pues, y así seguimos fomentando esa desigualdad, y así seguimos arraigando el feminismo. Y las mujeres dicen, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, mi hijo no me deja. Entonces, ¿por qué no vas a la custodia compartida? ¿Por qué ahora ese padre, esa madre, es un peligro para tu hijo? Y cuando vivía contigo no era un peligro, pero se divorció, se separó de ti y ahora es un peligro, ¿no? Entonces, realmente esas dos figuras, custodia, tenencia exclusiva y régimen de visitas, son lacerantes para el niño. No hace que él se desenvuelva en sus derechos. Vuelvo a decir, el derecho de familia regula, protege los derechos del niño. No son los derechos del papá, de la mamá. No, son los derechos del niño. Pero el sistema, ¿no?, ha hecho que se judicialice a ese nivel. Es la demanda de la madre contra el padre. Y en una sola audiencia y por unos cuantos minutos se le escucha al niño. Pero se le escucha por un saludo a la bandera, porque al fin y al cabo la opinión del niño no importa. Se considera, pero no importa. Porque la resolución sale totalmente fuera del contexto de los hechos narrados en la demanda, fuera de la opinión o del informe psicológico de parte, porque hay que llevar de parte, porque la realidad de los equipos multidisciplinarios es otra, catastrófica, es otra que no está de cara al sistema de familia, porque ni siquiera se toma la molestia de agarrar el expediente y leerlo para que a partir de eso trabajen una evaluación, trabajen la dinámica, trabajen las formas de cómo van a llegar a determinar si hay alienación, si ha habido violencia, si ha habido algún tipo de situación que se está denunciando en el proceso. Al fin y al cabo, en los procesos de tenencia y custodia no se denuncia. Pero ahí tú ves, parece una olla de brujas, ¿no? Sapo, culebra, ratón. Ahí te meten todo. Ese proceso de tenencia para fijar el cuidado del niño. ¿Quién se queda con el niño? Pero no, al fin y al cabo terminas discutiendo si ese padre es agresor, si ese padre violentó, si es un padre que no ha cumplido con su tema de alimentos. Y entonces ese proceso que inició con 6 hojas de demanda termina con 3 tomos y nunca termina. Y sigue el proceso. Y vamos a la segunda instancia, que solo los valientes llegan ahí. Y vamos al tema de hacer una casación. Ahí llegan ya los náufragos, los que así ya pelean. Y si se van al sistema internacional, ya esos son ya pues los héroes, ¿no? Entonces, realmente esas dos figuras, tanto de tenencia exclusiva como régimen de visitas, no le hacen nada bien al niño. Ahora no. Tal vez antes sí,
pensado en ese momento, en ese contexto, tal vez tuvo su justificación, su exposición de motivos. Pero ahora, el 2021, no le hacen nada bien. Destruye a los niños, los destruye, porque ellos tienen que resignarse a ver como en su horario, ¿qué me toca hoy día? Matemática, ciencia, ver a papá. Al día siguiente, matemática, ciencia, comunicación, no veo a papá. Ese es el horario del régimen de visitas. Y eso es triste. No lo podemos permitir. Será una lucha de largo aliento, pero la tenemos que dar. Correcto, doctora. Doctor Cristian. Totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora María Ángela. Solamente para que nosotros podamos tener una idea un poco más concreta de lo que ocurre. Un proceso de tenencia, un proceso de régimen de visitas, termina durando como mínimo, en el mejor de los casos, 2 años, 3 años de proceso judicial. 2 años o 3 años en donde se suscitan una serie de situaciones que en teoría el juzgado debería evaluarlos, pero eso no ocurre. ¿Por qué? Supongamos, se presentó una demanda de tenencia, se presentó en el 2018. Todo lo que pudo haber avanzado se vio frenado por una pandemia. Se vio frenado por la suspensión de labores del Poder Judicial, se vio frenado por el aislamiento, la imposibilidad de trasladarse de un lugar a otro, que se ha convertido incluso en una excusa, en una muy buena justificación para no permitirle al otro progenitor poder tener contacto con el niño o para que lo pueda visitar. El derecho de familia cambia, es muy variante. Y los procesos tienen que ser rápidos. Tienen que ser a más tardar 6 meses. A lo mucho, exageradamente. Pero no 2 años, 3 años como mínimo. En donde se descontextualiza, se desnaturaliza totalmente la relación de padres o esa estructura familiar. Como decía la doctora María Ángela, en un proceso de tenencia se termina discutiendo temas de violencia familiar, se terminan discutiendo temas de si es un buen o un mal suministrador de dinero, es decir, si cumple o no cumple con la pensión de alimentos, porque muchas veces se considera que el padre que no ejerce la tenencia es meramente un aportante económico y que no tiene ningún otro derecho y tampoco tiene, puede exigir pasar tiempo con sus hijos o poder pasar un fin de semana, un par de días con ellos, ¿no? Se considera que el padre que no ejerce la tenencia es meramente un aportante económico, nada más, y que en lo demás no tiene por qué participar. Okay, por ejemplo, si tú tienes un régimen de visitas, tienes que olvidarte totalmente de participar en las reuniones del colegio, porque eso no se puede, porque como yo ejerzo la tenencia y yo lo matriculé, a mí solamente me tienen que informar. Que participe en las actividades relacionadas, por ejemplo, con el cumpleaños del menor, con alguna otra actividad puntual. No, tú no puedes participar, tú eres el que da la plata y tú eres el que realiza tu régimen de visitas. Entonces, lamentablemente, el sistema, nuestros procesos de familia han conllevado este tipo de situaciones que perjudican al menor. El más perjudicado con todo este sistema inadecuado, inhumano, es el menor. Un niño de 3, 4 años que tiene que estar siendo citado a declarar en el proceso judicial, que tiene que estar participando de evaluaciones psicológicas, que tiene que limitarse a ver a su hijo solamente 2 o 3 días a la semana, o en algunos casos 2 o 3 horas a la semana. Entonces, no hay un sistema de protección, no se está tutelando el bien más preciado de nuestra sociedad, que son nuestros hijos. Es más, la propia Constitución
nos señala que la base fundamental de la sociedad es la familia. La familia. Padres, hijos. No necesariamente que vivan juntos. Los menores, lamentablemente, son los más perjudicados. Los menores, nuevamente, son constituidos o se les considera incluso un objeto, un bien, un trofeo de guerra, que se lo queda el que fue más hábil, el que fue más astuto y tenía al niño en su poder, o que fue un día al colegio, aprovechó que la otra parte se descuidó, cogió a su hijo y se lo llevó. Y ahora sí ya no le permito al otro padre a poder tener contacto con él, a verlo, a pasar tiempo. No, ahora es mi propiedad, es mío y por lo tanto yo hago lo que se me dé la gana con él. ¿No es cierto? Esa es la mecánica. La tenencia compartida se encuentra regulado en nuestro sistema judicial ya hace varios años atrás y que no es muy desarrollada, no se le ha dado la atención que debería. Al contrario, la tenencia compartida muchas veces es considerada como una excepción a la regla, porque se entiende que la regla general es una tenencia exclusiva a favor de uno de los progenitores y al otro, bueno, dale lo que sobra. Residualmente, un régimen de visitas. Hasta suena despectivo, ¿no? Un régimen de visitas. Dale pues un régimen de visitas, ¿no? Porque es tu propiedad y tú tienes todo el derecho de hacer lo que se te dé la gana con el niño. Y a él, bueno, pues dale un par de días a la semana, como para que sienta de que la pensión de alimentos que da está justificada. No, págame para que veas al niño. O aporta para que veas al niño. Si no, no lo ves. Triste porque esa es la realidad, ¿no? No estamos hablando de películas de ciencia ficción ni nada. Estamos hablando de lo que ocurre en la realidad. Realidad que muchos a veces se niegan a observar o simplemente conociendo cuál es la realidad, miran para otro lado. Y al final quien más sufre son justamente los menores. La tenencia compartida debería ser la regla general. ¿Por qué? Tiene muchos beneficios. Básicamente va a exigirle a los padres a que aprendan a tener una buena comunicación, una buena relación, a que tengan una convivencia social, no una convivencia de pareja, sino una convivencia social, donde ambos puedan aportar, decidir, contribuir, colaborar con el desarrollo, el crecimiento, la formación de los menores. Qué beneficioso sería para los hijos, para nuestros hijos, el poder compartir tiempo con ambos progenitores, en que ambos progenitores tengan el compromiso con su formación, con su educación. Hoy en día, cada vez son más los padres hombres que se comprometen con la crianza, los cuidados y el desarrollo de los hijos. Encontramos hoy en día a varones cocinando, a varones haciendo las labores del hogar, a varones participando en la educación, en la formación. Varones cada vez más comprometidos con participar abiertamente en las actividades del colegio, del centro educativo. Algo que tal vez hace algunos años atrás era menos frecuente, pero no quiere decir que porque hace 10 o 15 años atrás era menos frecuente, tiene que seguirlo siendo hasta ahora. La sociedad cambia, evolucionamos como seres humanos, y hoy en día encontramos a muchos padres, varones, mujeres también, comprometidos con el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos. Incluso, esa tenencia compartida les permite a ambos progenitores desarrollarse plenamente. Porque muchas veces la excusa es, bueno, como yo soy mamá, no pude estudiar, no puedo trabajar, frustré mi vida, frustré mi carrera, frustré mi proyecto de vida, ¿no? Lo que se podría prevenir o cambiar con una tenencia compartida, porque sería cuestión de
coordinar con el otro progenitor, llegar a un acuerdo que me permita a mí y al padre o a la madre desarrollarse plenamente, desarrollar sus actividades, estudiar, trabajar, es más, rehacer su propia vida personal, sentimental, emocional. Entonces, es beneficioso para ambos progenitores y básicamente para el menor, a diferencia de una tenencia exclusiva, ¿no? Haciendo solamente un ejercicio bastante sencillo. Muchas personas consideran todavía de que el padre o el progenitor más capacitado o preparado para cuidar a los hijos es la mujer, es la mamá. Y consideran que ellas son solamente quienes pueden estar a cargo de los cuidados del menor, ¿no? Y luego tenemos a una madre diciendo que no tiene las mismas posibilidades o no tiene los mismos beneficios que tiene un hombre para desarrollarse plenamente. Y cuando le decimos, oye, pero opta por la tenencia compartida para que el papá también se haga cargo, sea responsable, lo cuide y tú puedas desarrollar tus actividades. No, yo soy madre. Y como soy mujer, y por ser mujer, y porque yo fui quien lo llevó en la barriga 9 meses, quien al final terminó alumbrándolo, dando a luz, soy quien tiene los derechos sobre él, es mi exclusividad. Tú no tienes ningún derecho. Es irracional, incluso ese tipo de lógica o razonamiento, no guarda un sentido. No están dispuestos a ver un poco más allá y observar los beneficios que debería o que ofrece una tenencia compartida, incluso nuestras propias autoridades. Yo hace poco participaba en una audiencia justamente en Lima Este, donde la juez de familia y la fiscal de familia señalaban, yo no estoy de acuerdo con la tenencia compartida. ¿Por qué? No me parece que sea lo correcto. Esa es su opinión. Lo que usted tiene que hacer es resolver en función a los medios de prueba que se ofrecen en el proceso judicial, que son todos los beneficios que traerían para el menor el que exista un régimen de tenencia compartida. No, a mí no me parece. No le parece ahí, es una opinión, es algo personal. Hay que respetarla, pero esa opinión personal está interfiriendo en el desarrollo de un proceso judicial. Uh-huh. Y eso ocurre muchas veces, ¿por qué? Porque no están preparados, porque incluso en alguna oportunidad con un juez especializado en familia de Lima, que también se oponía a la tenencia compartida, la consulta que le formulé fue, doctor, disculpe, ¿para usted qué cosa es la tenencia compartida? No lo supo explicar, no tenía un concepto claro de lo que era la tenencia compartida, no sabía ni siquiera cuáles eran los beneficios que una tenencia compartida podría traer hacia los menores. Sin embargo, él consideraba que la tenencia compartida era mal y que la tenencia exclusiva era lo mejor para el menor y que la mamá le correspondía tener la tenencia porque ella es la mamá y ella sabe cómo cuidar. Incluso en varias oportunidades he escuchado ese típico comentario. Señor, ¿pero usted qué sabe de cambiar pañales? Señor, ¿pero usted qué sabe de lo que el menor necesita? Señor, usted no sabe, usted sabe hacer su desayuno, su almuerzo, sabe qué es lo que come. Incluso hasta lo podríamos catalogar como un acto discriminatorio, ¿no? Porque se considera que por ser hombre no sabes cocinar, o por ser hombre no sabes preparar un biberón, no sabes cambiar pañales, no sabes lavar la ropa del niño, no sabes atender sus necesidades, que debería ser lo contrario, ¿no? Ambos padres deberían estar capacitados o en las mismas condiciones de poder atender las necesidades de los menores, que les permita en paralelo también poder desarrollarse plenamente, crecer profesionalmente, personalmente, dedicarse tiempo también para cada uno como persona, como papá, como mamá, como hombre, como mujer, continuar con el desarrollo de su vida, pero que no, pues, eso no es algo razonable en nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque el hombre, por ser hombre, es malo, y la mujer, por ser mujer, es la pobrecita, la afectada y la buena madre, y siempre va a ser así. Que no necesariamente
es lo que ocurre en todos los casos, pero digamos, es la visión que la mayoría de personas tiene ya implantada, generalizada, y es, lamentablemente, muchas instituciones incentivan este tipo de razonamientos, este tipo de diferencias, discriminación, incluso le podemos llamar, con sus políticas de desarrollo, con sus políticas de protección. Nuevamente, se está enfocando la problemática desde un ámbito que no es el correcto. Por ejemplo, qué bueno sería que un porcentaje del dinero que se invierte para este sistema de protección se puede invertir para mejorar a los grupos, ¿cómo le llamamos a esto? A las áreas especializadas del Poder Judicial, en familias, psicólogos, psiquiatras, visitadores sociales, en darles, correcto, mejorar, repotenciar a los profesionales que trabajan, que están a cargo de estos equipos multidisciplinarios, porque su labor en principio debería ser tutelar, proteger, garantizar, estar al tanto de el desarrollo de estos menores, de que estos menores se esté respetando sus derechos, pero que solamente hoy en día se están limitando a emitir un informe sencillo, que muchas veces demora 3 o 6 meses en realizarse esa evaluación y que el informe sea alcanzado al juzgado, que contribuye con esa extensión innecesaria e irracional de los procesos de familia, no están debidamente capacitados. Yo no sé, tal vez me hubiese encantado poder analizar más a detenimiento, por ejemplo, estas evaluaciones que se presentan, estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Las visitas sociales que realizan o las evaluaciones psicológicas que realizan a las partes involucradas, que muchas veces son muy escuetas, insuficientes como para poder determinar si efectivamente existe o no existe una afectación emocional o no, si es que realmente existe una estructura familiar que sea favorable para el menor o no, porque estas evaluaciones pues son muy superficiales y que a la larga no se está tomando en cuenta que lo más importante es el menor, ¿no? El menor queda en último plano, el menor queda al final de esta lista. Es decir, los procesos judiciales se enfocan básicamente en lo que el demandante dice en contra de la demandada o viceversa, y no se tiene en cuenta el menor. Nuevamente, por ejemplo, antes de dar por finalizado mi comentario, un proceso de tenencia exclusiva, ¿por qué se caracteriza? Porque uno de los progenitores va a tratar de desacreditar al otro progenitor para que el juez me dé la tenencia a mí. ¿Ok? En cambio, un proceso de tenencia compartida se debe basar o se basa estrictamente en rescatar o resaltar que esta tenencia compartida va a ser más favorable para el menor. Es decir, ¿qué estamos evitando? Los ataques personales entre ambas partes. Y eso es lo que muchas personas no están dispuestas a cambiar. Y muchos abogados también se rehúsan a aceptar porque, nuevamente, a la mayoría, a casi todos los abogados, les conviene que existan los conflictos. El abogado vive de los problemas. Y mientras más problemas existan dentro de una estructura familiar, pues son más temas. Proceso de tenencia, régimen de visitas, violencia familiar, alimentos, son prácticamente un paquete de 4 o 5 procesos judiciales que se van a desencadenar, que van a asegurar un ingreso para el abogado. Esa es la cruda realidad, esa es la triste realidad. Entonces, yo creo que si se implementa o se mejora esta institución jurídica familiar de la tenencia compartida, y esta tenencia compartida es entendida o es concebida como la regla general, y que la tenencia exclusiva sea solo aquella excepción para aquellos procesos en donde lamentablemente no hay forma de que estos padres puedan coordinar
y coexistir ambos en pro o beneficio del menor solamente en esos casos o donde los intereses del menor estén perjudicados o puedan verse perjudicados, solamente se recurra a una tenencia exclusiva, pero una tenencia exclusiva temporal, una tenencia exclusiva momentánea, disponiendo, por ejemplo, una evaluación, una terapia, un tratamiento para el otro progenitor, para que pueda mejorar o superar tal vez ese problema o ese conflicto que él pueda tener, su personalidad, ajustar algunas cosas en su comportamiento y que nuevamente se reincorpore esta tenencia compartida, porque debería ser la regla general nuevamente. ¿Ok? Con la finalidad de poder garantizar y tutelar los derechos de nuestros hijos, porque son lo más importante, ¿no? Correcto, doctor. Correcto. No, gracias por su palabra y lo que dicen, ¿no? Es lo más importante y, como dicen, ¿no? Es el presente y el futuro, ¿no? De nuestra sociedad. Doctores, para terminar, este 25 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato. Breve, sus comentarios y despedida también para ya terminar este conversatorio. Bueno, solo recalcar 2 puntos para cerrar este Zoom y voy con mis palabras finales. Tenemos el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este artículo es una regla de oro que debe respetar y hacer respetar el Estado dentro del territorio peruano, que significa que el niño tiene derecho a vivir con papá y mamá así estos estén separados, priorizando siempre el interés superior y el bien superior del niño por sobre otro interés superior. Asimismo, corresponde al Estado la responsabilidad, ¿no?, de asegurar que este niño no sea involucrado innecesariamente en los procesos de separación de sus padres. Esa es una gran labor que el Estado tiene que hacer. No puede escudarse en la pandemia, no puede escudarse en que hay situaciones ajenas o que se le escapan de la mano. No, señor. El Estado está en la obligación de tutelar los derechos de los ciudadanos menores de edad que tiene dentro de su territorio. Caso contrario, tiene que rendir cuenta a las instancias internacionales. Para finalizar, quiero decirles que 200 años, que ahora estamos a puertas del Bicentenario, no pueden haber pasado en vano. Es nuestra gran oportunidad para pensar y hacer de nuestro Perú esa nación digna, grande, con cultura y folclore. La gente aguerrida, buena y fuerte, que desea crecer, así lo pide. Fue la corrupción, nuestra desidia y anomia como ciudadanos, la que nos trajo este punto tan desigual y humillante. Los grandes olvidados fueron los niños, quienes, además de ser ignorados, no fueron considerados en la agenda de los políticos, al calificarlos como el futuro, pateando como sociedad, como sistema, como gobierno sus derechos y vulnerando su dignidad. Pues ahora, señores, no es nuestra comodidad, no es lo que nos parece o lo que nos va a sentar mejor. Se trata de ahora de pensar en ese presente que tienes en casa, en ese presente que ves en las calles, en ese presente que ves en las noticias, en ese niño y adolescente que reclama con justicia y en silencio su sitial en la sociedad y en la familia. Esta niñez del Bicentenario es nuestro ahora, son quienes regirán nuestro futuro. Pensemos de esa manera. Sabemos por propia historia que un país no se libera si no confronta aquello que lo tiene sometido. Entonces, que sea este 25 de abril una fecha para conmemorar los derechos del niño, que sea una fecha para desterrar ya del calendario cívico el maltrato infantil. No podemos conmemorar, no podemos seguir en lucha contra el maltrato infantil. Volvamos a humanizar la vida nuestra, volvamos a humanizar el derecho, volvamos a humanizar las relaciones sociales. Solo así estos niños van a caminar en justicia y con buen ejemplo. Caso contrario, repetirán y empeorarán la situación que les espera a ellos a futuro. Muchas gracias por haberme invitado y siempre estaré aquí cuando me llamen, porque la única bandera que tengo es la de la niñez. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Cristian.
Los menores son lo más importante de nuestra sociedad, nuestros hijos. Y por ellos estamos obligados, absolutamente todos, hombres, mujeres, autoridades, políticos, todos. Es un compromiso, es una obligación que debemos asumir absolutamente todos. Ellos son nuestro futuro, nuestro presente, el bien más preciado que tenemos, y merece toda la atención por parte de todas las autoridades. Ellos no decidieron venir a este mundo, por lo tanto, somos nosotros los responsables. Nosotros somos los responsables de que tengan un desarrollo y un crecimiento óptimo, de que sean felices. Nuestra sociedad ha cambiado tanto, creo yo que hemos avanzado mucho en algunas cosas, pero en otras nos estamos quedando un poco relegados. Y justamente lo que nos está faltando es enfocarnos en los menores, enfocarnos en nuestros hijos. Estamos descuidando eso. Si bien es cierto, hay un amplio sistema judicial, hay un amplio sistema legislativo, no solamente nacional, sino también internacional, que busca o procura proteger, garantizar a nuestros hijos, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que no es suficiente con tener la norma escrita. Mientras esta no se aplique, mientras esta no sea contrastada con nuestra realidad, no sea exigida, no se cumpla, todos los esfuerzos que se puedan realizar son en vano. La niñez es lo más importante para nosotros y es en donde debemos enfocarnos. Y esto va más allá de lo que es el ámbito profesional de cada uno. Como abogado, muchas veces tratamos de no involucrarnos tanto en los conflictos de terceros, de nuestros patrocinados, porque no es bueno asumir ese compromiso tan amplio. Pero no podemos ser ajenos a lo que muchos menores vienen sufriendo. Los abogados tenemos que ver la forma de solucionar los conflictos. Y la mejor forma de solucionar los conflictos es hablando, conversando, dialogando, conciliando. No incentivando más conflictos, no alimentar esas diferencias, esos problemas, que se sigan incrementando las denuncias, los conflictos. No todo tiene que llegar a un proceso judicial. Creo que ese es un compromiso que todos tenemos, es una obligación. Al menos desde mi lugar como abogado, como padre también, procuro hacer ello, ¿no? Procuro contribuir con lo poco, lo mucho que se pueda en pro de mejorar las condiciones para que nuestros hijos sigan creciendo y sean cada vez mejores personas, que nos superen, que sean mejores que nosotros como padres. Y bueno, una vez más, gracias por este espacio, por permitirnos participar, por permitirnos ser parte de su vida, de su lucha, y está el compromiso de seguir con ello, no solamente en el momento, sino de aquí en un futuro continuar con esta lucha, de no quedarnos solamente en mi caso personal, sino pensar más allá, pensar que estos problemas que hoy en día yo estoy atravesando, de aquí a unos 10 o 15 años tal vez lo puede estar afrontando mi hijo, mi nieto y todas las generaciones futuras, ¿no? Tratemos de luchar por un país mejor, una mejor sociedad y sobre todo por un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para todas las generaciones que vienen detrás. Gracias. Gracias, doctores. En verdad, muy necesaria y brillantes las participaciones que han tenido ambos. Entonces, eso sería todo, Ricardo. Terminaríamos ahora la sesión y de hecho que va a haber otra reunión y los estaremos invitando. Les estoy muy agradecidos y que tengan un feliz buen fin de semana. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.